Muy buenos días, estimados compañeros. El tema que hoy día voy a exponer es glaucoma pseudoexfoliativo. Mi nombre es Luis Enrique Bravo Amaya. Soy residente de tercer año de oftalmología del Hospital Nacional Alberto Sabogal, Sologuren. El motivo de la exposición es por la rotación de telecapacitación organizada por la Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, como introducción tenemos la pregunta: ¿qué es el glaucoma? La mayoría de colegas médicos generales, alumnos pregrado, relacionan directamente al glaucoma como sinónimo de aumento de la presión intraocular, y eso es un dato parcialmente equivocado. ¿Por qué digo parcialmente? Porque la definición básicamente es diferente, y tenemos dos ejemplos como el propuesto por la Academia Americana de Oftalmología y la Guía Latinoamericana de Glaucoma de Primario de Ángulo Abierto 2019. En la primera, glaucoma lo define como un grupo de enfermedades que tienen en común una neuropatía óptica que se asocia a una pérdida visual irreparable en mayor porcentaje o casi en su totalidad de campo visual periférico. La guía latinoamericana de este año, emitida en el mes de febrero, lo define como una neuropatía con pérdida progresiva de las células ganglionares que se produce en el cual se produce un daño irrecuperable del campo visual. Esto está acompañado en su gran mayoría con el aumento de la presión intraocular. Nosotros lo conocemos como con las siglas de PIO, pero también existen glaucomas en los cuales no hay aumento de presión intraocular. La clasificación, como están viendo en este cuadro, según la Academia Americana de Oftalmología, es muy amplia. La mayoría, escucha glaucoma y dice, solo piensa aumento de la PIO, pero si vemos aquí, la clasificación va desde un ángulo abierto, ángulo cerrado y un glaucoma infantil. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en un tipo de glaucoma de ángulo abierto, como es el glaucoma abierto secundario. Primero, el glaucoma, en este caso pigmentario, y pseudoexfoliativo, que la pseudoexfoliación va a ser el tema principal de esta exposición. El glaucoma pseudoexfoliativo, para poder hablar de esta patología, tenemos que mencionar al síndrome de pseudoexfoliación, o nosotros lo conocemos como PEX. Es una patología común relacionada con la edad, y es caracterizada por la producción y acumulación progresiva de material fibrilar extracelular, producto de un trastorno difuso de las membranas basales, que en su gran mayoría pertenecen a estructuras de la cámara anterior, y se depositan en diferentes lugares. Como aquí, por ejemplo, tenemos a grandes rasgos un acúmulo de pseudoexfoliación en el borde pupilar, en la cápsula anterior del cristalino, en la superficie del iris y también en el espacio subconjuntival, como vemos en estas imágenes. Según la epidemiología, podemos ver que esta patología, que esto se puede presentar de manera monocular o binocular y de grado variable. No todas las pseudoexfoliaciones evolucionan de una manera tan rápida a comparación de otra. Clínicamente es más apreciable en un ojo, pero eso no descarta que en el otro ojo se esté produciendo la evolución de la enfermedad. A diferencia del glaucoma de primario de ángulo abierto, es más monocular, y en el examen de gonioscopía podemos evidenciar una mayor pigmentación en la malla trabecular. Se asocia más a ángulo abierto que a ángulo cerrado, y este síndrome de pseudoexfoliación evoluciona en el tiempo hasta en un 40% en glaucoma. O sea, pacientes con pseudoexfoliación no todos van a tener glaucoma.
un 40% va a evolucionar a esta patología. Es raro en menores de 50 años y es más frecuente en personas mayores de 70 años. La fisiopatología, como nosotros vamos a diferenciar, el glaucoma de primer ángulo abierto en general lo podemos definir como una obstrucción funcional, no estructural, funcional de esta filtración por algún componente o alguna alteración bioquímica que esté produciendo y obstruye la salida del lamuro acuoso, que nosotros conocemos dos vías de eliminación, como la malla trabecular y la vía uveoescleral. Según esta fisiopatología, esta pseudofoliación que ya he mencionado anteriormente produce una obstrucción del drenaje por estas dos vías y a la lesión de la malla trabecular por esta sustancia fibrilar que se encuentra en la cámara anterior. Esto produce un menor porcentaje de drenaje del humor acuoso y por ende un acúmulo de este líquido dentro de del segmento anterior de la cámara anterior y posterior, y un aumento consecuente del apío, y que a diferencia de un glaucoma de primer ángulo abierto hay una mayor fluctuación diaria. Acá nosotros podemos observar varias imágenes que es característica en esta fisiopatología. Como tenemos aquí en la primera imagen, evidenciamos que el cristalino, cuando lo hemos dilatado la pupila, que va a tener dos bandas, una más central y con una banda más periférica, con un intermedio que lo caracteriza, que nos evidencia lesión. Este espacio libre es como imagen de una dona en la cápsula anterior. Como ya también lo había mencionado en las imágenes anteriores, este acúmulo de pseudofoliación sobre todo se impregna también el borde pupilar, lo que ocasiona que el paciente no dilate mucho y obstruya quizás o impida la extracción del cristalino en una cirugía de catarata. La tercera imagen, aquí evidenciamos que el cristalino se ha luxado, se ha subluxado hacia la región posterior, porque la pseudofoliación ha originado que las inserciones de las ónulas en de este cristalino se separen del ecuador, que normalmente deberían estar asociados. Y acá nosotros, en la cuarta imagen, nosotros podemos evidenciar que la pseudofoliación también se une a los procesos ciliares y también causan la diserción, no nada más a nivel ecuatorial de las ónulas, sino también a nivel de los valles de los procesos ciliares. También nosotros podemos encontrar que hay un signo muy importante a la gonioscopía, que es la línea de San Paulesi, que es un glaucomatólogo argentino que le ha colocado su apellido, en los cuales muestra, es algo muy simple, que la gonioscopía se evidencia como lo menciona como las huellas que deja una ola en la arena al pasar, al salir del mar y cuando regresa. Básicamente es el pigmento que se deposita en el ángulo iridocorneal por encima de la línea de Schwalbe. A veces cuando este acúmulo de pseudofoliación es mayor, ocasiona una desinserción del iris y este se torna convexo, y a veces puede acompañarse de ángulo estrecho. Y también acúmulo en la sexta imagen de pseudofoliación en el endotelio corneal. Para el diagnóstico podemos diferenciarlo como el diagnóstico temprano, y poder quizás prevenir complicaciones clínicas y quirúrgicas a posterior. Por ejemplo, el cristalino, el cuerpo ciliar, como ya lo había mencionado, los signos
en las etapas iniciales va a haber un acúmulo de esta pseudofoliación en la capa precapsular. Va a haber una facodonesis. ¿Qué significa facodonesis? Que el cristalino va a tener movimientos al momento del examen, y sobre todo estos depósitos de pseudofoliación va a originar una debilidad sonular. Complicaciones que a posterior que pueden ocurrir: cataratas nucleares, el movimiento del cristalino y una luxación o una subluxación, hasta un glaucoma primero de ángulo cerrado. Y en una cirugía de catarata, rotura de cama posterior, consecuente salida de vitrio, y quizás la caída de núcleos hacia el polo posterior. El iris es el que se ve más afectado también. Hay una atrofia periocular, transiluminación por quizás también alteración del grosor o estructuras del iris, y origina sobre todo problemas que en las cirugías de catarata el iris no dilata, ¿no? Y esto empeora la cirugía. La malla trabecular, se deposita este pigmento en la malla trabecular e impide la salida del humor acuoso, y consecuente aumento de la pío y una asimetría entre un ojo y otro. Esto causa la glaucoma, la hipertensión ocular y un glaucoma primer ángulo abierto, ¿no? Y también después de una cirugía, sobre todo va a haber más lesión, más inflamación postquirúrgica y un aumento de la pío postoperatorio. La córnea también se ve afectada porque también hay acúmulo de componente en el endotelio, pero también puede ser acompañado con la córnea gutata atípica, y sobre todo después de una cirugía puede conllevar a una descompensación córnea que un cirujano no puede quizás haberlo previsto, ¿no? Acá tenemos unos estudios ya con OCT, o sea, tomografía de coherencia óptica, el acúmulo de las fibras de pseudofoliación en diferentes estructuras como endotelio, borde corneal y la cápsula anterior del cristalino. ¿Por qué esto es importante, este tema? Porque todos los glaucomas de primer ángulo abierto es el que tiene el peor pronóstico. El láser es eficaz, pero su respuesta es menos duradera a comparación del ya mencionado, y la extracción de cristalino no mejora la afección. Y en cuanto a la cirugía de trabeculectomía, una cirugía para bajar la presión intraocular, los resultados son iguales que la glaucoma de primer ángulo abierto, pero hay una mayor inflamación postquirúrgica, como todas las cirugías oftalmológicas, también que no son de glaucoma, como una cirugía de catarata. Comentario final: nosotros podemos mencionar que si nosotros evidenciamos los daños de pseudofoliación en estructuras de la cámara anterior de una manera muy temprana, podemos prevenir que este glaucoma, en el caso aparezca en 40% de los pacientes, ya no produzca una disminución severa de la agudeza visual, y así también prevenir una posterior ceguera. Recordemos que el glaucoma es el ladrón silencioso visual. ¿Qué significa esto? Que el paciente no se da cuenta cuando pierde la visión, porque la pérdida visual es periférica. Y llegando hacia el final de las subetapas como una visión tubular. El paciente no tiene síntomas, y el paciente, cuando ya se dio cuenta, el daño ya es irreparable. Bueno, muchas gracias por su atención.